y vamos al bloque, dentro del tema 8 vamos al bloque de literatura. Un día triste para mí, no quizás tanto para vosotros, porque es el último contenido de literatura que vamos a estudiar durante el curso. Ya como vengo anunciando desde algún tiempo, y además podéis comprobar al revisarlo, el tema 9 no tiene contenido literario. Sé que este será el último después pues, desde el tema 1, que empezamos este recorrido en el siglo XVIII y vamos a terminar pues, en el siglo XX. Bueno, ya hemos comentado bien en clase, bien con alguno de vosotros personalmente, que siempre la literatura, el contenido de literatura, pues es lo más árido, lo más abstracto, bueno, lo más difícil muchas veces para vosotros. Y bueno, por eso ya sabéis que el enfoque que se ha tenido desde el principio ha sido ir a lo esencial, intentar evitar detalles tipo muchos títulos de obras, muchos nombres de autores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, espero que al menos algo de todo lo que hemos visto algo haya interesado y sobre todo que quizás no tanto por el contenido, pero bueno, sí al menos por los comentarios, por lo que hayamos podido hablar aquí, si no sois lectores habituales, pues haya surgido ahí algún cierto interés, os hayáis acercado a algún tipo de texto o también la otra parte, más activa, escribir, que también está bien. Bueno, pues vamos con lo que toca hoy, como digo, que es la novela La segunda mitad del siglo XX. Vamos a hacer un recorrido parecido temporalmente al que hicimos con la poesía en el anterior tema, en el tema 7, pero ahora con la narración. Bueno, luego, como es habitual, haremos un breve comentario del contenido extra, de esos recursos extra. Vamos al final y la versión, como siempre, del resumen o de la esencial demás. Bueno, eh, vamos a obviar, y de hecho, como veis, no he destacado nada, lo que es el contexto histórico, literario, artístico, porque con el que hicimos ya en el tema anterior es suficiente. Es decir, todo este periodo es el mismo, exactamente recoge el mismo que trabajamos o sea, a la hora de hablar de la poesía, con lo cual nos podemos un poco ahorrar eso. Todo lo que sirve para allí, comentamos, ¿no? Es marco histórico, político, social, artístico, etcétera, también vale aquí, ¿no? Durante el comentario, durante la teoría que ahora vamos a empezar a ver, pues haremos también algún tipo de referencia o a lo que haya visto o algún pequeño detalle nuevo que pueda ser. Bueno, pues vamos a empezar directamente, como hicimos con la poesía, vamos a estructurar también por década, con la novela en los años 40, haciendo también una breve referencia a lo que dijimos en su momento, y es que su momento quiere decir, cuando también lo vimos en la poesía, acerca de esos autores que siguen escribiendo en el exilio, ¿no? Ya sabéis, con ese toque de melancolía, nostalgia, tristeza, ¿no? Por todo lo que se ha dejado, por ese desarraigo que supone el tener que salir en esas circunstancias, ¿no? No voluntarias, sino obligatorias u obligadas, como digo, tener que salir del país, ¿no? El contexto de la vida, ¿no? Tener que dejar, digamos, era como salir de la propia vida de uno para tener que empezar otra nueva y diferente. Bueno, pues todos estos autores, ahí tenéis, pues, Max Aub o Ramón J. Senter, ¿no? Que fue profesor, por ejemplo, en varias universidades estadounidenses. Siguen escribiendo, insisto, con un tipo de narrativa, novela, etcétera, marcada por esos elementos de melancolía, de tristeza, de nostalgia, de desarraigo y demás, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que un poco la visión, el punto de vista hemos dejado eso un poco al lado y nos vamos a centrar en la producción, entre comillas, propia, es decir, la que se desarrolla, la que se produce aquí en nuestro país. En esa década, pues, en la que, como ya vimos en su momento, pues lógicamente lo que para muchísima gente la vida suponía supervivencia, es decir, enfocarse en lo esencial, en conseguir aquello que era esencial y necesario para vivir. La novela que se produce, que no es de una gran calidad literaria, vamos a decir,
que no es a diferencia un poco de lo que ocurría en la poesía, es decir, no es una novela que técnicamente esté muy perfeccionada o que, digamos, tenga, pues eso, un gran nivel, ¿no? Pero sí comparte con esa poesía desarraigada que vemos en su momento, como decimos ahí, el reflejo, la atención a la realidad. Lo que está ocurriendo es tan importante que la novela más relevante presta atención a esa realidad, ¿no? Interesa dentro de esa visión, dentro de esa novela que se ocupa de la realidad, como dice ahí, lo existencial o lo social, es decir, esa visión tanto pesimista o fatalista de la vida, ¿m? eh, bueno, tampoco estuviera, entiendo, una situación como para dar muchas alegrías. Y esto entra dentro de lo esencial, ¿no? Que ya vimos, esa visión pesimista sobre el mundo, sobre la vida, y también la atención a lo social, ¿no? A las condiciones materiales en las que la mayoría de la población se tenía que desempeñar, ¿no? Es decir, una realidad, pues, pues lógicamente la que era, ¿no? Tremenda, fatalista, pesimista, negativa. Aún así podemos encontrar como quiero decir, teniendo en cuenta esa idea de realidad, ¿no? Esa idea de realidad, girando en torno a esa de realidad, hay como dos grupos, ¿no? Un grupo o un tipo de novela que atiende una realidad no inventada, pero sí, digamos, muy suavizada, ¿no? Es una novela, como dice ahí, de carácter más tradicional, em, que atiende y que, digamos, fomenta y que se escribe teniendo en cuenta los valores que se querían promocionar en esa nueva sociedad, en ese nuevo régimen, eran unos valores muy conservadores, muy tradicionales, de familia, religión, con un rol muy determinado para el hombre, para la mujer, etcétera. Una novela de carácter costumbrista, y está lo del realismo tradicional. Cuando hablamos de novelas costumbristas, esto ya ha aparecido en otros momentos en otros contenidos literarios, hablamos de novelas que reflejan tradiciones, comportamientos, actitudes comunes, habituales en la sociedad, conocidos por todos los lectores y normalmente siempre desde un punto de vista bastante amable y positivo, ¿no? De repente, bueno, pues, como dice, se podría desarrollar una novela en un ambiente burgués, en una ciudad, o bien en un ámbito, en el ámbito rural, eh, eh, con, hablando un poco, o cuyos protagonistas podrían ser tanto, digamos, los propietarios de las tierras como los agricultores. Pero insisto, desde un punto de vista bastante positivo, suave, ¿eh? En esa línea, ¿no? Entonces, eso es un tipo de novela que atiende, digamos, a la realidad o que refleja la realidad desde este punto de vista. Y frente a ello, frente a esa novela, está otra novela que se ocupa de la realidad, pero desde un punto de vista más tremendista, fatalista, eh, alguno puede decir, más real, bueno, que atiende quizás más a las condiciones que realmente de la vida tal cual estaba ocurriendo, ¿no? Esta novela más apegada a esa realidad, que suena un poco redundancia, realidad real, ¿no? Más en estos tiempos que estamos viviendo, en lo que ya nada parece, o sea, lo que no sabe uno exactamente qué es real y qué es inventado, pero bueno, insisto, dentro de esa novela que intenta reflejar la realidad, las condiciones en las que vivía, espirituales, anímicas y materiales, en las que vivía la sociedad y que vivía la población, también hay como dos líneas, ¿no? Fíjate que y hablo de realidad tremenda, porque una de esas líneas es lo que se llamó el tremendismo, novelas tremendistas. ¿Qué son esas novelas? Pues mira, son novelas que reflejan, se desarrollan, como dice, en ambientes, bueno, son novelas muy hostiles, novelas extremas, porque se reflejan en ambientes sórdidos, ¿no? Pues de pobreza extrema, de criminalidad, muy violentas y que serían lo que hoy algunos podrían denominar hiperrealistas, es decir, en el que las situaciones de hostilidad, de violencia, de crueldad se reflejan excesivamente, con excesiva fidelidad a lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, para que entendamos, novelas tremendistas o el tremendismo son novelas que se reflejan la realidad desde un punto de vista extremo, con mucha violencia, con condiciones de vida extremas, muy hostiles, muy crueles. El ejemplo quizás más claro es La familia de Pascual Duarte, que se publicó en 1942 y que la escribió Camilo José Cela.
Muchas de estas novelas, vamos a ir comentando, y yo voy a ir recomendando, porque además me gusta mucho el cine, pues tienen también su visión y su traslación cinematográfica. Hay una versión, creo que de los años 70, una adaptación, mejor dicho, de La familia de Pascual Duarte, no excesivamente buena, pero sí permite, al menos lo positivo que tiene esa película es que os permite acercaros a ese espíritu tremendista. Es decir, es una novela, es una película muy violenta, cruel, llena de ese realismo extremo, ¿no? Que, como digo, era lo que pretendía reflejar esa novela tremendista, ¿no? Es decir, permite, al menos la novela permite acercarse a ese espíritu. Y frente a ello, frente a esta novela, tenemos otra que podríamos llamar la novela existencial, donde si bien no hay tanta crueldad o no hay, digamos, una violencia, es decir, no es tan materialmente hostil, pero sí es verdad que desde un punto de vista más espiritual, es decir, desde un punto de vista que intenta reflejar, hablar, describir ese sentimiento, ese estado de ánimo o sea, de la población, ¿no? Digamos, cuál era, digamos, cómo se sentía la gente, cuál era la media, el sentimiento habitual entre los habitantes en España en aquel momento, se refleja eso, ¿no? Por eso, como dice, reflejan esas angustias de la vida cotidiana. Es decir, no solo los sufrimientos materiales, sino qué consecuencias emocionales, espirituales, es decir, toda esa angustia, el dolor, el agobio, la ansiedad, que esas condiciones, esa realidad tan tremenda, tan horrible en la que se vivía, producían en el estado de ánimo de las personas, ¿no? Y estamos hablando no solo de sufrimientos, digamos, de materiales por falta de dinero, por falta de comida, etcétera, sino también por los nuevos roles sociales, ¿no? Por ejemplo, en el papel de la mujer, que cambia radicalmente y se convierte, pues, como ya estamos comentando, o vuelve a tener un papel muy eh, supeditado al hombre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nada, de Carmen Laforet, pues intenta explorar, entre muchas otras cosas, intenta explorar ese elemento, ¿no? De cuál es, de cómo se sentiría una mujer, lógicamente con inquietudes, una mujer en cualquier caso, dentro de ese nuevo esquema, de ese nuevo rol social, ¿no? O también, por ejemplo, Miguel Delibes con la sombra del ciprés es alargada. Por lo tanto, este segundo grupo dentro de los años 40 refleja una realidad, pues, nada positiva. El tremendismo, como digo, de un punto de vista más tangible, más material, y la novela existencial desde un punto de vista más espiritual, estado de ánimo, anímico, etc. Progresamos, o sea, avanzamos, mejor dicho, y llegamos a la novela de los años 50. Al igual que ocurría, ya digo, recordad un poco, ¿no? Ese camino paralelo que seguimos con la poesía. Dijimos en un momento que al llegar al año 50 no es que la situación cambie, no es que la situación mejore radicalmente, pero empieza, digamos, a evolucionar, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda mitad, hacia finales ya de la década de los 50, ¿no? Cuando se apertura al mundo, ¿no? Eh, permite traer inversiones y permite empezar a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de España, ¿no? En cualquier caso, durante esta década, las preocupaciones de, de, de la gente, ¿no? Van también evolucionando y dan lugar o permiten dan cabida, mejor dicho, a mm, preocupaciones, como dice, inquietudes, angustias de carácter más social. Es decir, como dijimos en su momento, ya no solo pues qué como, dónde consigo comida y demás, sino que empezamos a preocuparnos de trabajo, las condiciones del trabajo, em, la vivienda, que ya, como dijimos en su momento, pues era un problema bastante grave en esta década. Es decir, que dentro de ese estado en el que se encontraba el país, las preocupaciones, el foco de atención va evolucionando, ¿no? Hacia esos temas más sociales. Igualmente la novela sigue siendo todavía bastante pobre, o pobre al menos, es decir, en su ejecución, técnicamente, estilísticamente sigue siendo una novela muy tradicional, que sigue un poco el patrón, es decir, no hay una innovación, no hay algo diferente, ¿no? En la forma de contar los acontecimientos, en la forma de ordenar los acontecimientos, ¿vale? De manera que sigue siendo todo bastante limitado en ese sentido.
He dicho que evolucionan esas preocupaciones hacia problemas de carácter más social, pero no se abandona el realismo. Va evolucionando también, pero siguen siendo novelas muy centradas, muy apegadas a la realidad, ¿no? Por un lado tenemos novelas que se englobarían dentro de lo que llamaríamos una corriente de realismo social, ¿eh? En el que se exploran, obviamente, pues individuos, las condiciones materiales y, podríamos decir, podríamos señalar, es decir, novelas que tienen esa preocupación, que intentan reflejar cuál es el estado, y por lo tanto, si tienen esa preocupación, cuál es el estado material de los personajes que ahí que se reflejan, pero también qué consecuencias tiene en ellos, en su estado, en su emoción, en su persona, digamos, ciertas posturas ideológicas que han mantenido, ¿no? Son novelas, por dar un poco de forma a esto que estoy contando, en las que aparecen toda una serie de personajes, pues muchos de ellos marginados sociales porque han apoyado a la República, porque por lo tanto se han visto despojados de su posición social, han tenido un compromiso político con ideas o con una ideología de izquierda. Y estas novelas, por lo tanto, o también, aparte de reflejar estos personajes cuyas, digamos, compromiso ideológico les ha llevado a unas consecuencias, a tener una posición social de marginalidad, y junto a ellos, pues, elementos sociales también marginales, pues criminales, prostitución, drogadicción, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son novelas que engloban o que se centran en este tipo de personajes, hablan de ellos, cómo se siente, cómo viven, y nos dan un panorama, digamos, de cuál era la situación de mucha gente en la España del momento, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto que estoy comentando, de esas novelas de realismo social, sería La Colmena, también de Camilo José Cela, ¿no? La Colmena, que es una novela que se dice coral, es decir, porque no hay un único protagonista, sino que pasa todo un elenco de personajes y se refleja perfectamente todo esto que estoy diciendo, ¿no? Esas consecuencias de las posturas políticas o ideológicas, de haber estado en el bando, digamos, de los perdedores en la guerra civil, seres que, por una razón u otra, se ven reducidos a la soledad y se encuentran completamente solos en esta nueva sociedad, en este nuevo mundo, en definitiva, que les resulta hostil. Igualmente hay una adaptación cinematográfica de los años 80 que, bueno, no está excesivamente mal, pero se ayuda también un poco a ver claramente, con claridad, esto que estoy diciendo, ¿no? Como muestra, ese muestrario, cómo refleja, cómo nos ofrece ese muestrario de personajes, digamos, que por una razón u otra se encuentran en los bordes o en las márgenes de la realidad, ¿no? Y siempre apartados, en soledad, etcétera, etcétera. Creo que lo comentaba en su momento, una de las terribles consecuencias de la guerra civil para muchos profesionales liberales, abogados, profesores, catedráticos, etcétera, que se señalaron en su momento con la República, independientemente, como he dicho tantas veces, de cuál era su postura ideológica, si a la derecha o a la izquierda, fueron represaliados. Y la forma de represalia, si no eran ejecutados, eran despojarlos de su derecho a ejercer la profesión. Es decir, pues si eres abogado no puedes ejercer como abogado. Si, por ejemplo, ocurrió con muchísimos profesores universitarios, catedráticos de universidad, que fueron expulsados y se les prohibió trabajar en ese ámbito y tuvieron que buscarse la vida de alguna otra manera. Bueno, pues este mundo, esta atmósfera, ¿no? Este contexto, es a lo que presta atención, prestan atención el realismo, las novelas de realismo social, ¿no? Por eso habla de que están cargadas, ¿no? de cierto corte ideológico, ¿no? De protesta frente a eso que estaba pasando con esta persona. Y junto a ellas también está otra línea de novela, otro corriente que es el llamado neorrealismo, ¿no? El neorrealismo no solo se da en novelas, no solo en la literatura, sino que también, y además de manera muy
de una manera genial o de una manera muy destacada en el cine. Existe el neorrealismo italiano, que es quizás el más conocido, el más famoso, ¿no? También existe ahí una corriente o una serie de películas en España neorrealistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, normalmente en el cine cuando se habla de neorrealismo se suele pensar y se suele hablar o pensar en el cine italiano. Bueno, ¿qué es esto del neorrealismo? Bueno, pues es llevar la realidad, pero con un gran objetivismo. A veces, en muchas ocasiones, casi como si fueran documentales, ¿no? Yo creo que esa imagen os puede ayudar a entender eso. Estas novelas o estas películas intentaban llevar de la manera más fiel posible, insisto, a veces casi con un rigor documental, las condiciones de vida de mucha gente, especialmente en las ciudades, especialmente en ese cambio, en ese trasvase que se produce a lo largo de toda la década, de ese movimiento gigantesco de población del campo a la ciudad. Bueno, pues reflejar de qué manera vivían, qué consecuencias tiene ese cambio de vida, ese cambio de modo de vida, al pasar, como digo, del campo a la ciudad. Y todo ello de una manera reflejado, explorar cómo se encuentra, qué consecuencias tiene, cómo viven, qué cambios se producen en la vida de estas personas. Todo desde un punto de vista, como digo, muy objetivo, insisto, que casi con un rigor documental en muchas ocasiones, ¿no? Y las conclusiones que muchas veces se sacan en este tipo de novelas o de películas, ¿no? De ese cambio, de ese modo de vida en la ciudad, además las ciudades que estaban en pleno cambio, una vez que más o menos en la década de los 40 se ha, digamos, superado la fase de posguerra y empiezan a cambiar, empiezan a reconstruirse definitivamente, es decir, unas sociedades, como digo, que suponen unos ambientes en ebullición, con mucho cambio. Las consecuencias, digo, que se sacan o que estas novelas o películas sacan de ese cambio, de esos cambios que se están produciendo, de esa nueva vida de estas personas, pues no suelen ser muy positivas, ¿no? Hay bueno, aparte del Jarama, que es quizá la novela más destacada respecto de esta corriente, hay una película también muy destacada que es Surcos. Creo que es difícil de conseguir por ahí. eh, que- Final de los 50, principios de los 60, creo que es la película, y que es quizás el ejemplo prototípico del neorrealismo en nuestro cine y que justo habla de eso. Es una familia que ya no puede vivir en el campo, vende sus propiedades y tal, y se marcha a Madrid, ¿vale? Y es pues, una familia extensa y tal. Bueno, pues cuando vienen a Madrid, pues todo el cambio que supone enfrentarse a la gran ciudad, eh, enfrentarse a nuevos peligros, etcétera, etcétera. También es habitual que en este tipo de novelas aparezcan o se reflejen los conflictos entre las clases sociales, ¿no? Es decir, conflictos entre em, ricos y pobres, además en un momento en el que las diferencias todavía eran bastante destacadas, ¿no? Bastante fuertes, bastante evidentes. Seguimos avanzando y llegamos a los 60 y a los 70. Al igual que dijimos, establecimos en la poesía, la década de los 60 es la década, digamos, de la consolidación del país después de la guerra, de la recuperación. Ya nadie quiere pensar en lo que ha ocurrido, la gente quiere avanzar, es cuando se produce también desarrollo material, un desarrollo económico, mejorar las condiciones de vida, es decir, se quiere pasar página definitivamente, ¿no? Y avanzar de alguna manera, porque, bueno, las condiciones políticas ya sabéis, e ideológicas ya sabéis cuáles es. Esto también se refleja en la literatura, que empieza a dejar a un lado lo que es la novela realista, es decir, empieza a dejar ese enfoque o no obsesión, pero ese está centrado únicamente en la realidad, ¿vale? Y es cuando empieza, como dice ahí, empezamos a encontrar novelas, narraciones de carácter más experimental. Y es cuando también digamos, la calidad técnica, la calidad literaria de la literatura, de la narrativa aquí en España, empieza también a elevarse, a ser mejor, ¿no? Es un momento también en el contexto internacional que de alguna manera y en la medida en que la censura y el régimen lo permitía, influye en los novelistas, ¿no?
hay grandes novelistas como Faulkner, Joyce, Kafka, García Márquez, ¿no? Bueno, Faulkner, Joyce y Kafka no eran de la época, eran previamente, quiero decir, eran autores más del principio del siglo, pero em, son influyentes ahora porque son autores que innovan en las técnicas narrativas, ¿no? Innovan en la presentación de las historias. Por ejemplo, Joyce, que creo que alguna vez has hablado, James Joyce, tiene su narración, entre comillas, cumbre, es el Ulises, un novelón, pues no sé, de casi 1000 páginas, que se desarrolla en un día, en 24 horas, y sigue, digamos, en la peripecia vital de Leopold Bloom, personaje que desde que se levanta hasta el final del día, como digo. Bueno, lo innovador de esa novela, aparte de que es insufrible, es decir, todavía tengo que encontrar a alguien que la haya leído completa. Digo, la innovación es que la gran mayor parte de la novela se cuenta lo que se llamaba en inglés el stream of consciousness, es decir, a través de los pensamientos desordenados, caóticos, que saltan de un lado a otro, de la persona. Es decir, no es una narración tradicional, sino que de repente él dice, bueno, pues se levantó de la cama y de repente dice, empieza a literalmente transcribir sus pensamientos. Y como todos sabemos, cuando muchas veces uno lo que tiene en la cabeza, pues va pasando, va a ir de un tema a otro, va pasando de una idea, de un pensamiento a otro, sin ningún tipo de conexión, sino, como dice ahora, como se dice ahora, de manera random. Bueno, pues así lo intenta reflejar, ¿no? Ese tipo de diálogo libre, de ese tipo de, estoy intentando encontrar la traducción, no me sale, del stream of consciousness en términos literarios. Stream of consciousness sería como el río el río, la corriente de la conciencia, ¿no? Es decir, tal cual lo que va pasando por la mente de ese personaje es lo que James Joyce va transcribiendo, ¿no? Eso hace que la novela, lógicamente, si no tienes anotaciones, si no tienes indicaciones, sea bastante difícil de seguir en muchas ocasiones, ¿no? Porque tú lo que estás leyendo no es una narración, no es primero fue a este sitio y luego fue al otro, sino los pensamientos que les va pasando por su cabeza conforme va avanzando el día. Bueno, pues a eso me refiero, que aunque Faulkner, Joyce, Kafka y otros autores provenían quizás de antes de la década de los 60, de mucho antes, de principios de siglo, esos experimentos, esas innovaciones técnicas empiezan a influir ahora en los autores españoles de ese momento. ¿Por qué? Pues porque, como digo, se ha cambiado el foco, ya no interesa tanto la realidad, ahora interesa hacer algo diferente, experimentar. Así ocurre con autores como sí, coetáneos y contemporáneos de esos años, que son García Márquez y Vargas Llosa. Así que seguramente sonarán más. Vargas Llosa al menos tiene que sonar por haber sido marido de Isabel Preisler, al menos por eso. Aunque los dos han sido premios Nobel también, ¿no? Y están, por supuesto, por mérito propio en la historia de la literatura. Muchas veces se le ha encuadrado, sobre todo a García Márquez, con la famosa obra Cien años de soledad, en lo que se llamó el realismo mágico, que son estas narraciones que en un planteamiento un poquito más tradicional, es decir, narraciones que van avanzando, que tienen cierto carácter cronológico, que están ordenadas de una manera lineal, pero que dan cabida a una mezcla, una fusión de realidad y sueño, de elementos reales mezclados con elementos mágicos, casi que de cuentos de hadas, ¿no? Ya digo, el exponente máximo es Cien años de soledad, la historia de los Buendía, etcétera, que, bueno, si os llama la atención, pues es una novela para iniciarse un poco en ese mundo del realismo mágico muy, muy apropiada. Yo no la soporto, pero bueno, eso es una opinión totalmente personal, pero es quizá la más muy, muy popular en ese sentido. En cualquier caso, como dice, hay una época de innovación, de cambio, de innovaciones técnicas, de dar paso a temáticas, a temas nuevos, diferentes, quizás temas que, pues, como por ejemplo la guerra, que hasta entonces no había aparecido quizás de manera tan clara, tan directa, pero que una vez pasado el tiempo ya se puede hablar de ello. Ah, mira, ahí está, monólogo interior, el stream of consciousness que decía, era en literatura, en términos literarios se llama monólogo interior. Por lo tanto, cambia el foco, se acaba la realidad, vamos a experimentar, vamos a cambiar, vamos a ofrecer un producto diferente. Y quizás la novela que da cabida un poco
a esta innovación, o que refleja, que es el mejor exponente, mejor dicho, de esta innovación, de esta época de experimental, es Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Una novela llena de imaginación diferente que, como dice, rompe con ese realismo interior, ¿no? Experimenta, cambia, innova lo que hasta entonces había sido la novela, la forma de contar una historia en la literatura española de después de la guerra, ¿no? Y ahora sí que, en ese sentido, con esa innovación, a partir de Tiempo de Silencio, sí sí que digo que la calidad técnica va a cambiar y va a ser superior. ¿Eh? Desde el punto de vista formal también, porque es una novela que es de ser muy cuidada, como dice, intentar eh, presentar o estar redactada con gran perfección o con el intento de llevar a cabo reflejar, ¿no? De una forma perfecta, muy cuidada, muy trabajada. Bueno, Luis Martín Santos realmente creo recordar que era psiquiatra, o sea, no era escritor profesional. Y realmente esta es su única obra. Murió muy pronto en un accidente de tráfico cuando estaba justo redactando la segunda, ¿no? No recuerdo exactamente si llegó a completarla o no, pero bueno, siempre se le recuerda, ¿no? Y es como Tiempo de Silencio, ¿no? Esa novela, lo que supuso, es como el punto y aparte, como estamos diciendo, ¿no? El parteaguas entre la novela de final de la guerra hasta los años 60 y lo que va a venir, y lo que va a venir después, ¿no? Una novela experimental, formal, con atención, ¿no? A la perfección formal, como estamos diciendo, etcétera. Bueno, se puede hablar junto dentro de esta ola de renovación, de experimentación, se podría hablar en este momento de una llamada generación de medio siglo, ¿no? Con autoras muy destacadas como Torrente Ballester, Ana María Matute, Juan Coy Tisoro, por informar, ¿no? Por llevar a cabo. Grandes nombres de la literatura, grandes nombres de la narrativa, que algunos de ellos pues, estuvieron escribiendo, ¿no? Por su periplo vital, casi prácticamente hasta hace pues 15, 20 años, ¿no? Y que, como digo, elevan ese listón de esa calidad literaria, ¿no? A través de esta experimentación, de esta innovación, ¿no? Miguel Delibes es uno de los autores de entre los que están mencionados ahí, y en general más destacados. Además, es un autor quizás de entre los mencionados ahí el más popular, o al menos lo era, y aquí está, y y estoy seguro que para ciertos sectores de la cultura ya no lo es tanto, pero es un autor muy, muy popular, muy leído y muy seguido, ¿no? Pues él tiene, aparte de, por ejemplo, es el autor de Los Santos Inocentes, que habremos oído alguna vez, al menos la película, ¿no? Protagonizada por Paco Rabanne, por Alfredo Landa, donde reflejaba las condiciones extremas de pobreza de una familia. Bueno, en la película se situaban, creo que era en Extremadura, ¿no? En la novela no recuerdo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que se hizo muy popular, más popular todavía a partir de esa adaptación cinematográfica, ¿no? Los Santos Inocentes. Bueno, pues dentro de esa línea de estos años, de esta década, de esa línea de experimentación, de cambio, de innovación, estaba 5 horas con Mario, ¿vale? Esto que estoy diciendo un poco para comentar informar y dar contexto a esa idea de cambio e innovación. Bueno, 5 horas con Mario es un monólogo o falso diálogo, porque se trata de una mujer que está velando el cadáver de su marido y a través de ese monólogo que constituye lo que es esa narración, nos damos cuenta un poco de todo lo que, digamos, de lo que aparentemente empieza siendo pues, un recuerdo de ese marido, de ese esposo, se convierte, digamos, en un reproche hacia lo que la mujer ha tenido que sufrir al lado de ese hombre. Digo que es falso diálogo porque él se dirige al cadáver, que como digo, está velando, ¿no? Hace también algún tiempo hubo una adaptación teatral, ¿no? Creo que era Lola Herrera la que interpretó el papel de la mujer, además en 5 horas con Mario. Luego volveremos a hablar algo de él. Y así llegamos ya, finales de los 60, principios de los 70, bueno, la novela postmoderna, o ese término postmoderno que a veces es tan difícil de aprender o de aprender de definir, ¿no? Bueno, al igual que ocurría con la poesía y con todo en este país,
el fin del régimen en el 75 y los años de transición hasta el final del principio de los 80, pues supuso un cambio, una convulsión, ¿no? Como digo, en todos los aspectos en nuestro país. Y por supuesto la literatura y por supuesto la narración no va a ser menos, ¿no? Al igual que ocurría en la poesía, en esta novela que surge a partir del 75 hasta nuestros días, lo que prima es la variedad. Sí es cierto que la novela se ha convertido, y eso es muy evidente, lo he comentado alguna que otra vez cuando entras en una librería, en el género literario por excelencia. Es decir, muchas veces cuando se piensa en literatura y demás, solo se piensa en novela. Teatro, poesía, ensayo, etcétera, pues se dejan como a un lado, ¿no? Hay muchísimos lectores, más de los que muchas veces podamos suponer, ¿no? Porque a veces salen estadísticas y noticias en España no se lee. Bueno, se lee más de lo que se piensa, más de lo que se piensa. Además, España, desde el punto de vista de la industria editorial, es un país muy potente y en el mundo hispanohablante, digamos, las editoriales españolas son digamos, pues las punteras, ¿no? Con ediciones en todos los países de la hispana y demás. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, la novela es el género perfecto, el género, porque además hay tanta variedad que digamos que hay algo para cualquiera. Em, y además, en unos momentos en los que se demanda mucho, y lo podemos ver pues a través de consumo de películas, consumo de series de televisión, se demanda mucho el contar historias y que nos cuenten, nos narren historias, ¿no? Y ahí la novela también tiene algo que ver. Bueno, ¿por qué lo del término postmoderno? Hemos dicho que hasta durante los 60, a principios de los 70, hay ese afán por parte de los autores de romper con todo lo que sea el realismo, etcétera, e innovar, experimentar, como hemos visto, con técnicas diferentes, con planteamientos diferentes de las diferentes historias, es decir, hacer algo radicalmente distinto. Eso va a cambiar a partir de este momento, ¿no? Y a partir de esa mitad de los 70 adelante, sin dejar de encontrarnos con productos narrativos innovadores, diferentes, vamos a volver un poco a elementos características más tradicionales. A eso se le llama posmoderno. Digamos, la novela moderna sería esta novela experimental, ¿no? Y lo que viene después, ese cierto regreso a moldes o a cánones más tradicionales, sería lo posmoderno. Por ejemplo, como dice ahí, hay una recuperación de la trama argumental, es decir, volvemos a encontrarnos con una mayoría de novelas que nos cuentan una historia de la forma tradicional, con un principio, un nudo y un desenlace. ¿Mm? Se vuelve también a cierto carácter realista. Por ejemplo, pues, vamos a encontrarnos con novelas que hoy en día es quizás el género número uno, al menos en ventas, policíacas, detectivescas, en las que aparte del crimen o aparte de la trama policial, también vuelven a reflejar cuáles son las condiciones de vida, o describen de manera bastante realista ciertos ambientes en los que se mueven los protagonistas, los policías, los detectives, ¿no? Todo un poco ahí envuelto en tramas, en historias que parezcan verdad, que tienen un carácter verosímil o creíble, ¿no? Por eso es como dices una vuelta y una vuelta a historias que se narran, que se cuenten de una manera tradicional, de la manera lineal, podemos decir. Si hay digamos, algo que cambia, que es diferente, que se introduce en esta novela postmoderna, es la atención al individuo. Es decir, a partir de ahora, los protagonistas, bueno, protagonistas y los personajes se convierten en elementos, el estudio de esos personajes, sus descripciones, su intimidad, lo que pasa, lo que les pasa por la cabeza, lo que sienten, se convierte en un elemento muy importante, central en muchas novelas. Es más, es como el eje de la narración, el eje de la historia, sus peripecias vitales, sus amores, sus desamores, tragedias, chicos, etcétera, se convierten, como digo, en los elementos fundamentales de la narración. La narración, la historia que nos cuenta es la historia de esos personajes, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que antes era muy importante también, especialmente en las novelas de corte más realista, más de los 40 y los 50, que era el ambiente en el que vivían, la sociedad, qué consecuencias tenía vivir en esa sociedad, las condiciones que le imponían.
ya eso no es tan importante. Y ese trasfondo, ese mundo en el que viven, en muchas de las novelas ahora, es simplemente como un decorado. Es decir, eh, pues por ejemplo, ¿no? Si es una historia de amores y desamores en una ciudad, la ciudad es simplemente el trasfondo, el decorado en el que eso ocurre. Las condiciones de vida, la opresión que supone vivir en un ambiente urbano, etcétera, ya no interesarán tanto en este tipo de narraciones, ¿no? El neorromanticismo. Pero bueno, ¿qué es esto del neorromanticismo y tal? Bueno, ¿qué quiere decir esto de la recuperación o la aparición del neorromanticismo en las novelas? Bueno, muchos de esos personajes que aparecerán en esas novelas, y eso casi que se ha convertido en un cliché, son personajes que diríamos unos tristes. Personajes que son descritos como personajes melancólicos, desolados, personajes que no se han inadaptados, que son incapaces de entender y adaptarse al mundo y a la realidad en la que viven. Y ello provocará el conflicto, muchas veces de ciertas novelas, ciertas narraciones, vendrá provocado por ese desajuste entre el personaje y la realidad a la que se enfrenta, ¿no? Ya digo, es casi que un cliché, ¿no? Otros años, cuando hemos llegado a este punto, para un poco que veáis, visualizar qué queremos decir con este tipo de personajes inadaptados o personajes que están desajustados con la realidad, que por su forma de ser, por lo que sienten, no se adaptan, no se adaptan a vivir en este mundo. Pensad en The Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Esta serie, esta comedia, por si alguien no la conoce, partía del hecho de eran cuatro personajes, todos lo que diríamos frikis, gente súper inteligente, trabajaban en la universidad con cátedras, etcétera, ¿no? Yo digo, mentes brillantes, científicos brillantes, pero que estaban totalmente desajustados de la realidad, ¿no? Cualquier hecho común, eh, siempre se jugaba mucho en esa serie de televisión con buscar pareja, buscar una novia, ¿no? Eso siempre suponía un problema para ellos. Es decir, todo lo que, esas situaciones que forman parte, digamos, de la vida cotidiana, que no deben suponer ningún problema para la mayoría de las personas, para este tipo de personajes sí. A eso nos referimos con este tipo de personajes. Y también, como digo, que se convierte en una especie de cliché, porque eso es una opinión ya, quizás se abusa demasiado en muchas historias del personaje raro, del personaje que no se adapta a la realidad, que es el protagonista. A veces, como digo, de mi punto de vista, se ha abusado de ello, ¿no? Y da cabida también, ¿no? Muchas veces en este tipo de historias, con este tipo de personajes, ¿no? Que se ven envueltos en situaciones, ¿no? Donde hay misterio, donde hay, bueno, puede ser también muchas veces novelas policíacas o novelas o thrillers, etcétera. Eh, Junto con todo esto que estamos diciendo, esta novela postmoderna también, como tenéis subrayado ahí, presenta una variedad, o sea, una gran variedad de los procedimientos técnicos. Es decir, que siendo novelas que muchas de ellas recuperan esa forma tradicional de narrar, también lo combinan con innovaciones, con ese monólogo interior, con reflejar, como digo, cuáles son los pensamientos, ¿no? Contar las historias a través de los pensamientos de los personajes. Es decir, que hay innovaciones técnicas que se establecieron en la novela anterior, en esa novela experimental, y que continúan, se siguen utilizando, combinados con esa manera más tradicional de contar las historias, ¿no? Y dentro de esto, dentro de ese tratamiento, de esas innovaciones técnicas o de esos procedimientos de construcción de la novela, de decir, dentro de cómo, de la idea de cómo se cuenta una historia, insisto, de una manera que vuelve a ser tradicional, pero también con ciertas innovaciones, ciertos elementos experimentales, está el tiempo. Es decir, la forma en la que se trata el tiempo en la novela posmoderna, la novela que tenemos hoy en día, es también muy variada. Desde novelas que juegan, como hemos visto otras veces, con los saltos temporales, es decir, empezar, como veamos en su momento cuando estudiamos la narración, empezando a mitad de la historia y tirando hacia atrás para contarnos a través de esos flashbacks qué ha ocurrido, porque hemos empezado de esa manera, narraciones que cambian completamente el orden lineal y que se convierten casi que en un puzzle,
que uno tiene que reconstruir. Es decir, que hay también una gran variedad a la hora de tratar el tiempo. Es un elemento, el elemento del tiempo, tanto como tema como procedimiento técnico, es decir, cómo se describe o cómo se desarrolla la novela o la historia en el tiempo, eh, eh, es algo que interesa mucho, ¿no? Que interesa mucho. Insisto, las novelas, hay novelas que siguen una narración o que siguen, digamos, un desarrollo temporal lineal. Primero lo que ocurre primero, a continuación lo que ocurre después, por último lo que ocurre al final, y otras que alteran completamente ese tipo de evolución o que mezclan, ¿no? Etcétera, etcétera. Digo, hay mucho interés por parte de los autores, ¿no? En contarnos, ¿no? O en trabajar con el tiempo, en presentar el tiempo de las historias de diferente manera. Y como decía al principio, pues que hay de todo. Es que de todo. Hay novelas, aventuras de amor, policíacas, fantásticas, relatos autobiográficos, de todo. Es que a veces no es apabullante, ¿no? Muchas veces que se dice que, ya digo, que los títulos que se editan en España y en español son muchísimos, tanto que, bueno, que no es posible, si alguien quisiera, digamos, seguir un poco la lectura o seguir estar al día de eso, es demasiado. Hay muchísimos, muchísimos títulos, ¿no? Y de todo tipo, y de todo tipo, ¿no? Según las épocas, según los momentos, las tendencias, como digo, de éxito cambian, ¿no? Ahora mismo, como digo, es muy, muy, se vende quizás el género que más se vende todo lo que tenga que ver con novelas de carácter policíaco, detectivesco, crímenes horribles que hay que resolver, ¿no? Hubo también un tiempo en el que, con el éxito de toda la saga Harry Potter, en el que las novelas de corte fantástico tuvieron también muchísima aceptación. Bueno, un poco de todo, ¿no? Como digo, así que si estoy interesado, voy a encontrar seguramente algo que me hable de alguna manera, ¿no? Bueno, para ir finalizando ya y para intentar desbrozar algo el camino en este eh, panorama, ¿no? de la novela a partir del 75 hasta nuestros días, simplemente como punto de referencia, mencionar algunos autores dentro de dos grupos, dentro de dos generaciones, la del 68 y la de la generación de los 80, ¿no? Es decir, que son más o menos las fechas en torno a las cuales las mejores novelas de estos autores que se encuadran en ambos grupos aparecen, ¿no? Dentro de la generación del 68, perdón, yo he destacado dos grandísimos autores. Uno vivo y de actualidad, de hecho el último libro pues está en las librerías y está también en los primeros puestos de venta, que es Eduardo Mendoza, un autor nacido en Barcelona, catalán, pero que escribe en castellano y que, pues, como veis, desde los 70 viene dando libros, ¿no? Algunos bastante interesantes. Tiene también muchas novelas muy divertidas de corte humorístico, pero la que destacamos aquí, porque además quizás su obra maestra, es La verdad sobre el caso Sabolta. Pues una novela que, digamos, que combina un poco la narración de corte tradicional con innovaciones estilísticas o con innovaciones o con un estilo experimental en muchas ocasiones, ¿no? Es una novela, cierto, que nos cuenta la historia, está situada, ¿no? El trasfondo son los conflictos sociales en Barcelona a principios del siglo XX, ¿no? El conflicto sobre todo entre la clase obrera, el anarquismo, etcétera, y los empresarios, básicamente. Entonces es una novela que, digo, insisto, tiene una narrativa tradicional, pero que vamos a encontrar también artículos de periódico, vamos a encontrar informes policiales, ¿no? Es decir, tiene una parte de innovación, ¿no? Y de experimento, ¿no? Dentro de un marco más o menos tradicional, ¿no? Como está subrayado ahí, está indicado ahí, es un autor que también sabe escribir humor, ironía, que también se acerca en sus novelas, desde un punto de vista un poco más sofisticado, a géneros populares como la novela de amor, la novela policíaca, la novela de aventuras, etcétera, etcétera, ¿no? Un autor muy interesante y bastante accesible, ¿eh? Eduardo Mendoza. No sé exactamente ahora cuál es el último libro, pero digo, está de actualidad, ha salido recientemente y el otro autor, que ya falleció, justo falleció el pasado
pasado año o el año anterior, no sé si en el 23 o el 22, que es Javier Marías. Bueno, Javier Marías, que muchos analistas y demás dicen que quizás su grandeza se verá con el tiempo, pero que ya en vida era considerado como uno de los autores, si no el que más importante de la literatura contemporánea en España, ¿no? Son novelas, las suyas, novelas bastante complejas, en donde gusta de centrarse o de analizar, de hablar de que y sus historias nos cuenten, como dice ahí, la vida interior, lo que le pasa a los personajes, ¿no? Con gran importancia o le da mucha importancia a la memoria, al recuerdo, que constituye, digamos, la identidad, la emoción, el sentimiento de esos personajes, ¿no? Son novelas, digo, a veces complicadas, a veces que alteran, digamos, la estructura narrativa tradicional, como dice ahí, pues es un autor bastante intelectualmente, ¿no? De cierta, como digo, de cierta complejidad. Y a ver, a veces para reflejar o para daros a entender esa complejidad, ¿no? De las novelas de Javier Marías, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? Para que lo entendamos. ¿De qué van sus novelas, no? Bueno, a veces es complicado dar o acertar en cuál es el argumento, precisamente por eso que digo, ¿no? Porque a él lo que le interesa realmente, lo que lleva la historia, lo que conduce la historia, es el interior de los personajes, es decir, ese análisis, esa evolución, ese cambio de lo que le pasa a los personajes, de cómo son esos personajes, siendo un elemento muy importante dentro de esas historias la memoria, el recuerdo. Tiene quizás uno de los autores españoles con los títulos de novelas más bellos. Por ejemplo, destacado Mañana en la batalla piensa en mí, o uno que podéis encontrar en el centro, por cierto, que es Corazón tan blanco, ¿no? Bueno, novelas, como digo, muy, muy de complejidad, es decir, si no conocéis nada y demás, pues bueno, no lo recomendaría así de entrada, pero muy, muy interesante, un autor muy, muy interesante. ¿Podrías decir que es tu libro favorito? Corazón tan No, blanco. no. Hace mucho tiempo que lo leí. Ay, mira, a propósito de lo que comenta Almudena, em, bueno, pues uno también cambia como, en este caso, como lector y demás, ¿no? Y yo últimamente sí pienso que hay lecturas que si las hiciera hoy en día las apreciaría muchísimo más. Y una de ellas es, por ejemplo, Corazón tan blanco. Cuando lo Ujú. leí en su momento, bueno, me pareció interesante, por esto, pero quizás no acerté a descifrar esa complejidad. Ah, Si la leyera hoy en día, creo que sería una experiencia para mí mucho más enriquecedora. Sí, 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 sí. Que de repente que la que leí de cómo lo leí en aquel momento. Y con ese, pues varias novelas más. Quizás, por ejemplo, antes que hacía un poco así, de que criticaba lo de Cien años de soledad, pues quizás de repente ahora lo leería y tendría otra opinión. No creo porque no lo voy a leer. No creo. lo vas Pero, a oler. pero ya digo, porque bueno, hay un elemento muy importante cuando uno lee y es el aporte que uno hace a esa lectura, ¿no? Y el Mm, momento en el que uno se encuentra, lo que siente, la evolución intelectual, etcétera, pues hace que esa historia te llegue de una manera u otra. Y yo creo, ya digo eso, que si ahora leyera varias o sea, novelas que en su momento leí, por supuesto ahora tendrían otro impacto. Y una de ellas es Corazón tan blanco. Sí, sí, sin duda, a sin mí me duda. encanta la novela negra. Ujú. La Va novela mucho negra. conmigo. La novela negra, que muchas veces que cuando uno, a ver, porque haya géneros que se consideran populares o comerciales, no quiere decir que sean malos, ni mucho menos. No. Hay de todo, ¿no? Y la novela negra es muy apreciada, la buena novela negra, es muy apreciada, no solo porque, digamos, nos cuentan una historia muy interesante, que nos mantienen ahí pegados, digamos, al libro, sino también porque suelen tener mucho contenido de carga social, de crítica social, ¿no? Mm, Y dependiendo de los casos o dependiendo, digamos, de las historias que nos cuenten, se centran pues no sé, por ejemplo, en la corrupción, en la política y demás, ¿no? Y tienen una dimensión más allá de lo que es el caso en sí, el misterio en sí,
que las hace muy, muy, muy apreciadas, ¿no? Que hace que se aprecie mucho. A mí es que Yo no soy muy... me gusta mucho Perdón. eso, que me enganche Ajá, desde el principio. O sea, yo sí, necesito que el libro, desde el principio, me mantenga ahí. sí, sí. Esto de dar 30 páginas de Sí, oportunidad, ajá, eso iba a 50. decir, ¿no? Hay, Sí. hay muchos lectores que hacen eso, no, me lo voy a dar y tal, ¿no? Bueno, yo he de decir que he abandonado pocos libros, recientemente abandoné uno, pero no soy lector de abandonar libros, ¿no? A veces por cabezonería o a veces pues porque me interesa o ya más o menos antes de lanzarme a un libro ya más o menos sé que me puede interesar. Pero sí, Sí. efectivamente, es decir, que si uno llega, pero así a la página 10 y dice, pues mira, esto para mí es que no me gusta nada, fuera, a otro. Bastante poco tiempo tenemos Sí, como para que estar con lecturas así y demás. Y por último, sí. dentro de esa generación de los 80 dos autores que siguen estando, nosotros siguen estando vivos, vivos vitalmente y vivos en el panorama literario. Además, dos autores muy importantes que han ganado mucho, digamos, con el paso del tiempo, que son Rosa Montero y Antonio Muñoz Molina. Bueno, Rosa Montero es una autora, es quizás de estas autoras, como un poco al hilo de lo que estábamos comentando antes, que combinan el hecho de ser comercial, es decir, de vender libros, que no es malo, porque, y como hemos comentado otras veces, cuando el escritor lo que quiere es que le lea. Y si tú eres un escritor que te editan el libro, lo que quieres es que te compren el libro para que te leas. O sea, que no hay tampoco ningún problema que hay para ciertos intelectuales de pacotilla, esto supone un problema, ¿no? Y cuanto más oscura sea una obra o menos se venda, mejor. Pues no. Es de decirle eso, que no es así. Bueno, por eso Montero es de estos autores, o de estas autoras en este caso, que combinan esa capacidad de gustar al público de vender y de tener una gran calidad, calidad literaria. Em, es una autora muy accesible, nos cuenta unas historias, como dice, de gran facilidad narrativa, es decir, historias que son gustosas a la hora de leer, ¿no? Ella también colabora mucho en prensa, radio, televisión, etcétera. Y además tiene en su producción literaria muy variada, porque tiene una serie, por ejemplo, de carácter futurista, con una detective en un Madrid del futuro. Tiene también narraciones que no son exactamente novelas, sino que mezclan un poco la biografía, el ensayo, etcétera, ¿no? Es una autora muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y Muñoz Molina, que es, como digo, otro de los grandes autores, ¿no? Ya con sus narraciones y son narraciones de peso, de peso, ¿no? Narraciones, como dice ahí, densas, novelas complejas en el sentido de cómo están construidas, con personajes, con trama, pero accesible, es decir, que puedes perfectamente acercarte a ella y disfrutar de su lectura. Pero sí es cierto que uno descubre que porque son novelas potentes en ese sentido, en cómo están construidas y trabajadas. Tiene bastantes títulos conocidos, por Felipe Lisboa, Plenilunio, El jinete polaco, que fue Premio Planeta hace ya bastante tiempo, Sefarad, creo que es otra que tiene también bastante interesante, ¿no? O sea que es un autor muy, muy recomendable, ¿no? Además, de estos autores, de estas personas, que da gusto escucharlas hablar, ¿no? Porque siempre hablan con una sensatez, con una calma, que en estos tiempos en los que estamos, como digo, pues reconforta, ¿no? Reconforta escucharlo y leerlo, porque también colabora bastante en periódicos. No sé ahora porque yo ya no leo ese periódico, pero él tenía en el suplemento cultural del país, que es Babelia, que se edita los sábados, él tenía siempre una columna. Creo que la sigue teniendo, pero no estoy seguro, ¿no? Y muy, como digo, muy, muy interesante. Bueno, pues hasta aquí la novela, este recorrido por la novela y nada, pues como es el cierre además de, como digo, de la literatura, que la literatura es leer lo que nos gusta, eso es literatura. Eso realmente, eso tiene que ser el propósito, ¿no? Que aunque durante todo este curso pues, hemos estado contando tal, movimientos literarios, calidad literaria, bla, 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 al fin y al cabo, la idea es leer lo que uno quiera. Así como si uno no quiere leer o no tiene tiempo o lo que sea, no pasa nada. Pero yo siempre recomiendo un poco acercarse a la lectura, pero y sobre todo acercarse a lo que nos gusta, ¿eh? No hay peor cosa, y eso todos los profesores de lengua que alguna vez hemos trabajado con muchachos, lo sabemos, con adolescentes y demás, no hay cosa peor para fomentar la lectura que obligar a la gente a leer algo, ¿vale?
Y hay muchas Sí. veces hay gente, ¿no? Como que son como papas, ¿no? Prescriptores que dicen, no, no, porque hay que leer tal, hay que leer cual. Sí, claro, evidentemente, siempre será mejor leer El Quijote que las 50 sombras de Grey, claro está. Pero oye, si a mí me apetece leer las 50 sombras de Grey, ¿por qué no me las voy a leer? Ah, ah, Claro que sí, pues adelante, ¿eh? De repente hoy te lees las 50 sombras de Grey y dentro de un tiempo, pues pasas a otra cosa, quizá un poquito más literaria, ¿no? Quién sabe, ¿no? O sea, bueno, esa es como digo la opinión y demás. Bueno, antes de pasar a inglés, volviendo a lo que es el apartado de literatura, el material extra, pues tenéis una antología con fragmentos de textos, ¿vale? De narraciones, y también, como veis, hay un PDF con ejercicio y solucionario para acercarse a, oye, ¿cómo se podría preguntar esto? ¿Y qué enfoque podría tener? ¿No? Como siempre, recomiendo un poco, si podéis hacerlo, y si no, al menos echarle un vistazo para tener claro esa idea. Y si volvemos al índice, ¿no? En lo que es el ejercicio de literatura, vamos a aquí, hasta el 19 de mayo, ¿vale? Los ejercicios del tema 8 tanto de inglés como de lengua, los tenéis hasta el 19 de mayo. Bueno, pues en este caso, lo que nos piden es lo siguiente, por visualizar o descargar ese PDF, que dice, eh, bueno, creo que hay un juego por dice, trabajaremos con 3 textos y en realidad se ofrecen solo 2 textos, ¿vale? Así que no le hagáis caso. Originalmente era un poquito más tal, pero bueno, se ha adaptado. El primer ejercicio es con el texto, un fragmento de la familia de Pascual Duarte, ¿vale? Con lo cual va a ser interesante para acercaros a esa novela tremendista, ¿no? Esa novela violenta, hostil, etcétera, que comenzábamos, ¿no? Y como veis, tenéis una serie de preguntas que son bastante directas, ¿no? Es decir, que no se andan mucho por las ramas, no os piden que divagáis mucho, ¿no? Sino, por ejemplo, cuál es el tema del texto, qué características hacen que este texto sea narrativo, pues hay un narrador, no sé qué, etcétera, ¿no? Es una obra realista, fantástica, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos se corresponden con el tremendismo? Es decir, ¿qué elementos hay ahí que te hagan decir a ti que es esa novela tremendista? Es decir, ¿qué elementos de violencia, de hostilidad, de crueldad reflejado, etcétera, aparecen ahí, ¿no? Y si tenéis la uno y la 4 que bueno, que ahí sí es un poquito más de este tipo de, bueno, qué te sugiere, qué piensas, por qué aparece, qué quiere decir esta expresión, ¿vale? Pero ya digo, el resto de preguntas son como bastante directas, o al menos que tienen están muy enfocadas al texto y que podéis acudir al texto para encontrar sus respuestas. Y en el ejercicio B, o en el siguiente texto, decía antes que íbamos a volver a hablar de 5 horas con Mario, por aquí tenéis 5 horas con Mario. Fijaos, dice, en 5 horas con Mario, Deleuze utiliza la técnica del fluir de conciencia, ¿no? Esto que decía de reflejar no exactamente en un diálogo lo que la persona dice o contarnos lo que está pasando, sino transcribir, y me gusta utilizar ese verbo, transcribir los pensamientos, lo que está pasando por su cabeza, ¿no? La narradora protagonista está en el funeral de su marido, se encuentra manteniendo mentalmente una conversación sin respuesta con el fallecido, como decía, un no diálogo, o como dicen ahora los modernos, un diálogo fake. Eh, Hay que leer el texto y tal, y dice, y esta es la cuestión, porque aquí se centra un poco, no hay varias cuestiones, no hay varias actividades, sino que la cuestión, una vez que leí el fragmento, es, ¿crees que la mujer tiene un pensamiento tradicional, conservador, acorde a lo que la sociedad de la época dictaba? Explica brevemente tu respuesta. Es decir, ¿pensáis que ella, digamos, cumple ese rol, ¿no? Se ajusta a ese rol de tradicional de la mujer, amante esposa, que cuida de su casa, su marido, etcétera? ¿O hay algo diferente? ¿O hay una variación? ¿O realmente no se siente cómoda con ello? Es decir, ¿qué creéis, no? ¿Qué creéis con respecto a eso? ¿Que tiene ese pensamiento tradicional, que realmente se sentía a gusto con eso, que en realidad está criticando a través de lo que dice el rol que le había tocado, que se había visto obligada a cumplir? Bueno, pues eso con la lectura de 5 horas con Mario, de este fragmento de 5 horas con Mario, pues lo trabajáis y ¿vale? Bueno, pues esto sería la el texto, el ejercicio de literatura, y pasamos ahora a inglés,
y cambiamos el de enfoque. Vamos. Bueno, en la programación para hoy, vamos a revisarlo un momento. Vamos a tener, es un poquito más variada, porque tenemos algo de preposición, esto que siempre tan, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que perdón, que no he terminado la grabación.